Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente por este medio. Bueno, recuerde que estamos estudiando el tema de la Biblia. Todos estos últimas clases hemos estado estudiando el tema ya que es demasiado importante también para nuestra vida porque una de las cosas que debemos entender nosotros es que la palabra de Dios es verdad. Bueno, hoy vamos a mirar, digamos, atributos que tiene la palabra de Dios o atributos que tiene la Biblia. Entonces, uno de ellos es eterna, según lo que dice el Salmo 119, 89, es porque es eterna. O sea, nosotros no podemos hablar, si Salmo dice así, para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. También dice Isaías 48, sé que se la hierba, marchita el amor, más palabra de Dios, del Dios nuestro, permanecerá para siempre. Otro que está en Mateo 24, 35, que el mismo Jesús lo pronunció cuando dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces significa que este atributo de la palabra, cuando nosotros decimos que es eterna, no le podemos decir que es antigua o moderna. La palabra de Dios nunca será antigua, nunca será moderna y nunca pasará de moda. La palabra de Dios, el atributo puntual de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es eterna. ¿Qué significa que es eterna? Que está desde y hasta. O sea, no hay tiempo en el cual se cumpla una vigencia de vencimiento. Siempre va a permanecer, siempre va a permanecer. Entonces, es una cualidad muy grande que ella tiene. Si nosotros miramos, se escribe la legislación del cielo para que se cumpla aquí en la tierra. Se escribe de tal manera que todos nosotros, independientemente en el tiempo que vayamos a nacer, independientemente en el tiempo que vayamos a nacer, que vayamos a vivir o existir, se va a regir la palabra de Dios conforme está, ¿no? O sea, no hay un diseño que diga que, o un versículo que soporte que diga que en algo, habrá algún tiempo donde la palabra se reformará o la palabra ya no va a, digamos, a funcionar en cuanto a las leyes que Dios estableció. Eh, Entendiendo que en el Antiguo Testamento, aclarando que en el Antiguo Testamento se dieron leyes en las cuales se dieron un número total de leyes para los judíos, la mayoría para los judíos, que fue la base inicial, se reunieron 613 mandamientos. Eh, Hay 365, eh, por decirlo así, casi que prohibiciones y 248 cosas que pues hay que hacer. En el caso nuestro, nosotros hoy en día, lo que estamos viendo hoy actualmente o en la actualidad del año 2020, el siglo que estamos, todos nosotros estamos viviendo bajo los mandamientos que se legislaron por causa del mediador del nuevo pacto. En el antiguo pacto tenían las leyes una cantidad de rituales grandísimos. Las leyes en el antiguo pacto tenían muchísimos rituales, demasiados rituales. ¿Qué son los rituales? Todas las estructuras que debían hacer frente a un mandamiento. Por ejemplo, cuando una persona eh, era sana de alguna enfermedad, o sea, dependiendo de cuál fuera, recuerden que Jesús le decía, ve y preséntate al sacerdote y haz el sacrificio, el cual te dijo Moisés, pues Jesús los mandaba a ellos en ese tiempo, porque en la época de que Jesús estuvo vivo o presente en esta tierra por 33 años, estaba vigente la ley y él mismo se ciñó a la ley. A veces los mandaba o a los leprosos cuando eran limpios. ¿Qué sucedía frente a esto? Ellos debían cumplir una serie de rituales, no solamente de ir y presentar una ofrenda, que las ofrendas también recuerden que hay ofrendas expiatorias, hay ofrendas por el pecado, hay holocausto, hay la prolongación, bueno, todo lo que ustedes saben que hay en Levítico. Cada una de ellas tenía una apreciación, por ejemplo, si una persona era sana de lepra, tenía que ir y presentar un sacrificio, pero antes de ir y presentar el sacrificio, debía primero presentarse al sacerdote y el sacerdote le decía, bueno, tienes que ir y purificarte. Y el ritual de purificación era no solamente implicaba cambiarse las ropas, tener que hacerlo digamos, de deshacerse de las ropas que tenía mientras fue leproso. Aparte de eso, debía hacer un ritual de purificación y en ese ritual de purificación, mientras él se estaba bañando, debía hacer una serie de señales o una estructura, digamos, como una especie de venia
que se pasaban la mano así para señal de purificación, todo eso tenían que hacerlo, o sea, estaba llena de rituales. Lo mismo pasaba cuando de pronto un hombre se sentaba en la misma silla o en la misma cama o en el mismo lecho donde una mujer, según la ley que había establecido que una mujer mientras tenía su periodo menstrual era inmunda. Entonces, si el hombre se sentaba y por equivocación quedaba inmundo hasta la noche, entonces él debía presentarse en su casa, ir a hacer el ritual. Esas leyes antiguas tenían una apreciación muy puntual, era que si la persona no lo hacía, Dios mismo sancionaba. O sea, no era tanto que el sacerdote lo mirara y lo pusiera en disciplina como hoy en día puede pasar con un pastor y una oveja. Pero literalmente lo que hacían ellos era hacerlo porque sabía que si no lo hacían, después el problema era más grande, porque la ley exigía la demanda si no se hacía. O sea, la ley tenía la sanción automática si no la persona no lo hacía. O sea, que él llegaba a su casa estando su esposa, sus hijos, o viviendo de pronto en el momento solo y debía hacer el ritual de purificación. Cuando aparece el mediador del nuevo pacto, de esos 613 mandamientos, en su mayoría se abolieron los rituales. Digamos, antes para arrepentirse había que tener un ritual, ahora ya no. Digamos, uno de los rituales era que la persona que literalmente se arrepentía de verdad, verdadita, iba y se sentaba en silicio, rasuraba su cabeza, se sentaba en ceniza, perdón, se vestía de silicio, de negro o de luto, rasuraba su cabeza, colocaba un manto sobre su cabeza y hacía digamos así, una oración que ellos, pues por lo general hacen. Y literalmente ellos se les notaba o rasgaban sus vestiduras cuando había una señal de dolor. Todos eran rituales, todos eran rituales. Pero Jesús quitó todos esos rituales, todos los quitó. Y hoy en día, antes, digamos, la ley obligaba a guardarse por causa de las sanciones. Hoy en día los mandamientos por causa de Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, por ejemplo, en el caso de Jesús, es muy impactante porque Él nos deja establecido que los mandamientos, ahora, los mandamientos de ahora se guardan por amor. Por ejemplo, cuando se colocó una ley, honra a tu padre y a tu madre, listo, pero esa ley tenía una legislación, digamos, había mandamiento, estatuto y decreto, o sea, algo que lo regulaba. No todos los mandamientos tenían regulación, por lo general los que tenían regulación era acerca de los sacerdotes y algunos de los mandamientos tenían regulación, pero el que decidía regular eso era el sacerdote. Digamos, una persona cometía un pecado, más sin embargo debía ir al sacerdote para que el sacerdote determinara si sí o no, como en el caso de Moisés, que era el que se hacía cargo de todo, después establece unas personas por consejo del suegro, que era Jetro, y después los asuntos menores, esas personas lo solucionaban, pero los asuntos mayores le tocaba a Moisés. Pero entonces siempre había como una asesoría para que la persona pudiese cumplir. En el caso de Jesús, permite de que todos los mandamientos hoy en día se hagan por amor. Entonces, ¿cuál es el asunto de hoy en día que muchas veces se pasa por alto? Porque como no sabemos o no entendemos o no queremos creer que la palabra de Dios es verdad. Por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que matare, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Entonces, tanto el asesino como el que se enoja tienen la misma sanción. Nosotros catalogamos el pecado como en grado de intensidad de consecuencia. Entonces se comete, si de pronto no tiene tanta consecuencia, porque tiene mucha consecuencia, lo evitamos, pero aún así estamos violando los dos. Porque en el mediador del nuevo pacto se permite que todos los mandamientos se guarden por amor. Entonces, otra cosa que es bueno aprender por causa de que la palabra de Dios es eterna y es verdad. Una de las cosas es, en el antiguo pacto en su mayoría fue escrita para judíos. Después del mediador del nuevo pacto fue dejada todos los mandamientos para todo el mundo. O sea, todo el resto del mundo debía ahora o debe ahora guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque poco a poco se va diseminando el evangelio, la palabra comienza a expandirse en el mundo de tal manera que poco a poco las personas se van enterando quién es el Dios verdadero y todos estaremos sujetos a guardar los mandamientos. Por ejemplo, si yo salgo de aquí
de Colombia y me voy a Estados Unidos, allá debo guardar, no mentiras. Si salgo de Estados Unidos y me voy para Checoslovaquia o la República Checa, allá tengo que guardar los mandamientos. Si me voy para Alemania, si me voy para Rusia, si me voy para España, Francia, Italia, si me voy para Noruega, si me voy para Groenlandia, para cualquier, así sea en el Polo Norte o en el Polo Sur. Y es más, si yo me fuese a vivir un tiempo a la luna, allá tendría que guardar los mandamientos porque la palabra de Dios es eterna. Entonces no significa que los que estén en la luna pueden decir mentiras y ya no pasa, no, no, así no está regulado. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que nosotros debemos notar, es que la palabra de Dios es verdad. Bueno, que es eterna. Nos dio una pregunta. ¿Antes el guardar los mandamientos no era universal? En su mayoría no, por ejemplo, si usted nota, muchas veces el pueblo de Dios sufrió escasez y otros pueblos surgieron porque simplemente el pueblo de Dios desobedece a Dios. Por ejemplo, en el caso de los jueces pasaba eso. El pueblo era, el pueblo era reducido, por decirlo así, a escasez, a hambre, porque desobedecían a Dios, mientras en los otros pueblos había comidita. En el caso del libro de Ruth, usted lo puede notar. Si usted mira, ellos se van digamos, de Israel o de Jerusalén, se van a los campos de Moab, porque allí había prosperidad, pero en Israel había escasez. Entonces, digamos, había personas, por ejemplo, Filistea, estaba Roma inclusive, estaba, digamos, antes de Corintios, que era, o bueno, en Acaya como tal, en Atenas, que eran poblaciones que no conocían al Dios de Israel, ellos le rendían culto y tributo a otros dioses. Entonces, nótese que desde cuando se escribe o se deja legislado, él no tendrá dioses ajenos delante de mí, el cual es el primer mandamiento del decálogo. ¿Sí me hago entender? Pero a los otros pueblos no se les exigía la violación de ese mandato adorando imágenes. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Gracias. Sí. Sí, señor, gracias. Entonces, muchas de las cosas, por ejemplo, no se les exigía que debían ir y llevar los sacrificios. Entonces, el pueblo judío sí lo desobedecía, entonces el pueblo judío sí llevaba la sanción de la ley. Entonces, a medida que se fue diseminando ese conocimiento, por ejemplo, Nínive, que era en ese tiempo, por decirlo, era Siria, esa parte de Asiria, en su capital como tal. Recuerden que había un rey que hace proclamar ayuno en una ciudad, en una población donde no conocen, donde no saben quién es el Dios, ni siquiera son judíos. Pero el rey, por el conocimiento que tenía, hace proclamar ayuno desde los animales, perro, gato, hasta los hombres. Y Dios tiene misericordia y no destruye a Nínive. Entonces, si un mandatario o un pueblo medio conocía algo y decidía guardarlo, pues Dios lo respaldaba. Así de sencillo. Entonces, en el caso nuestro, en el caso nuestro, digamos, si yo antes, nótese, antes, lo que hoy en día está legislado por causa del mediador del nuevo pacto. Hay una parte también que está en Oseas 4:6 que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué sucede frente a esto ya en el caso nuestro? Muy fácil y muy sencilla la explicación. Si yo antes pertenecía a la iglesia tradicional y decidía ir a reunirme allá y era idólatra, por ejemplo, en mi tierra hay una imagen de una estatua de Jesús que está como gateando, como de rodillas, y está todo lacerado y está chorreando sangre. Hay personas que van y tocan sus codos, tocan su costado, tocan la corona, la cara, y la tocan a él y se hacen así como que se quieren impregnar con la mano eso. Pero eso es ignorancia, eso es desconocimiento total. Entonces, aunque no se tuvo una sanción como se tuvo con la ley en el caso del antiguo pacto,
pero sí estaba violando un mandamiento por desconocimiento. Ahora, ¿qué se me exige a mí frente al mediador del nuevo pacto? Arrepiéntete. Ahora que lo sé, arrepiéntete. A medida que haya luz, arrepiéntete. Entonces, es bueno puntualizar eso. Entonces, recuerden, la palabra de Dios es eterna. Otra de las cualidades es que son espíritu y son vida. Esto también es algo muy interesante. Voy a leer los versículos. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu, porque han de discernirse espiritualmente y son vida porque producen vida. Entonces, por eso cuando uno oye algo de parte de Dios, cuando uno oye algo de parte de Dios, en el caso de que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios, pero cuando nosotros leemos algo, la palabra cuando se lee con espíritu, y si entiendo que las palabras de Jesús son espíritu y que también son vida, cuando yo la leo algo pasa en mi corazón. Tiene que pasar algo en mi corazón y en mi mente. Entonces, esa es otra de las cualidades o atributos de la palabra. Otra, es inmutable. Ojo, aquí voy a hacer una apreciación porque muchas veces se ha sacado como excusa en cuanto a la inmutabilidad de la palabra. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Entonces, por eso repito, voy a leerles los versículos. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, no está diciendo que algo se quedará en el tinterillo, no. Dice que todo lo que se dijo, se va a cumplir, pasará el cielo y la tierra. O sea, hasta que la tierra desaparezca y el cielo pase. Entonces dice, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Note que eh, cuando se traduce, que por ejemplo en el griego no se dice tilde o acento, sino cuando tiene acento, entonces se le coloca una señal que se llama espíritu fuerte, ¿sí? O espíritu rudo. Y cuando de pronto no tiene pronto la señal, pero se debe pronunciar de una manera pareja, entonces se coloca espíritu suave. Entonces, dice ni una jota ni una tilde. La palabra, una letra cambia. No es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes leen, sé que todos hemos leído eh, el Evangelio de San Lucas capítulo 16, creo que está 19, la historia del rico y Lázaro. Muchas veces se pasa por alto cuando dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Alguien recuerda cómo está escrito eso? Una gran cima. Con ese, pastor. Con ese. De profundidad. Entonces, muchas veces la persona puede llegar a pensar que es un error de ortografía. No, no es un error de ortografía. Hay cima con S y hay cima con C. Cima con C es así. Y cima con S es así. Es un hueco profundo o vacío. Entonces, tiene una connotación. Tiene una connotación. No es lo mismo, por ejemplo, había en Cesarea que había en Cesarea. Una tilde cambia el significado. No es lo mismo pérdida con acento en la de pérdida que perdida. Es totalmente diferente, cambia totalmente el significado. No es lo mismo papá sin tilde que papá con tilde. Cambia totalmente el significado. Entonces, cuando Jesús puntualiza esto, que cielo y tierra pasará, pero mis palabras no, está dando a entender que no cambia, la palabra de Dios no va a cambiar. No hay nadie que, esto también es muy puntual entenderlo, no existe ser humano que pueda cambiar ya la legislación. No existe la posibilidad de que alguien diga que hay una nueva revelación de la palabra. Ya no existe, ya lo que se dejó, y lo que está escrito, y así como se dejó, cambia. No adulterarás es no adulterarás, no fornicarás es no fornicarás, punto. No hay nadie que pueda decir, o por ejemplo, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pues sencillamente no consuman licor, punto. Entonces,
Ah, es que habla de los borrachos, pero yo tomo y no me emborracho. Pues no, porque dice que no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Entonces, Adán no se emborrachó, pero un mordisco le costó. Entonces, la cuestión aquí no es el grado hasta dónde puede el mandamiento decirme hasta dónde puede llegar, sino simplemente no lo hagas. No muerda, punto. Así de sencillo. Entonces dice también Lucas 16, 17, dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Eso significa que todo se va a cumplir. Bueno, nuevamente volviendo a que la palabra de Dios es verdad. Efesios 1:13 dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juan 17, 14 al 17. También dice que él dio la palabra al mundo y el mundo pues aborreció esa palabra. Entonces, entender que los atributos que ella tiene son puntuales para que nosotros entendamos que así se queda. Entonces, es eterna, es espíritu y vida, es inmutable, es verdad. Bueno, esos son como los atributos. Otra de las cualidades que tiene, según Hebreos 4:12, dice que es viva, es viva. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que, ¿qué dice ahí? ¿Están leyendo? ¿Espada de dos filos? Sí, pero es más cortante que espada de dos filos. Y que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces, es viva, la palabra de Dios es viva. Entonces, cuando dice que es viva y eficaz es porque siempre permanece. Por ejemplo, si fuera letra muerta, tenemos la apreciación en que, digamos, una letra que no sea, que esté entendemos la diferencia entre una letra que no esté viva y la palabra de Dios que en sus letras son vivas, o sea, aunque estén escritas son vivas. ¿Entendemos esa diferencia? ¿Por qué dice que la palabra de Dios es viva? Yo no lo entiendo. ¿Me lo explica, por favor? Bueno, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea, eh, como si tuviese capacidad de respirar, como un ser humano, haciendo comparación. Por ejemplo, si usted ve una plantica que está verdecita, dice, está viva. Si usted ve una plantica que está seca, no, se murió. Si usted ve un animalito por ahí, por ejemplo, en estos días, que había por ahí un bichito y se veía como si estuviera tieso. Entonces lo tocamos, ¡ay, está vivo! Estaba vivo. Aunque estuviera ahí en su apariencia, como si estuviera muerto, pero estaba vivo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo tener una letra que pues es una letra que tal vez no tiene nada que ver? Por ejemplo, un poema puede ser letra muerta, que no tiene vida. Porque el que lo dijo, pero más que todo lo dijo para hacer suspirar a alguien, por el grado de, digamos, de lírica que tienen las palabras. Pero esa palabra no tiene ninguna sanción, ni tampoco tiene ningún derecho. O sea, no pasa nada. Digamos, si yo escribo en un papel, todo el que en Colombia no se sepa el himno nacional, voy a escribirlo así, por ejemplo. Todos los colombianos que en Colombia, valga la redundancia, no sepan el himno nacional deben pagar 1.000 pesos. Así de sencillo. Entonces, voy y lo coloco en un poste. Y lo primero que van a pensar las personas, ¿quién se inventó eso? ¿Quién se inventó eso? Diferente a que si dice una entidad del Estado que esté respaldada por la Constitución, dice, bueno, a partir de la fecha, todo colombiano que no se sepa el himno nacional pagará 1.000 pesos. Según ley tal, según artículo tal, ahí es cuando la palabra cobra vida. Porque todo el que la viole se hace acreedor a una sanción. Por eso dice que en el caso de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva. Porque si yo en estos momentos dijese una mentira,
violo ese mandamiento, porque está viva esa palabra. Mientras no haya regulación por causa de una legislación, está muerta. O sea, no cualquiera la puede decir. Y como la dijo Dios, por eso es que la palabra es viva. Como la dijo Jesús, es viva. Como la dijo el Espíritu Santo, es viva. ¿Quedó claro esa parte? Sí, señor. Bueno, la otra parte que vamos a estudiar es qué hace en el hombre. ¿Qué hace en el hombre? Entonces, según la segunda carta de Timoteo 3, 16, 17, ¿alguien se lo sabe de memoria? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice, correcto, dice, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué podemos explicar? ¿Qué enseña la palabra? ¿Qué redarguye? ¿Qué corrige? ¿En qué justicia instruye? Pero dice instruir en justicia, no instruye en cualquier cosa, instruir en justicia. Con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué enseña? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Doctor, ¿qué es redarguir? Pues eso es lo que estoy preguntando yo. Si nosotros sabemos el versículo, háganme el favor si me lo explican. Porque la idea no es saber el versículo de memoria. Por eso, ¿qué hace en el hombre? Enseña, pues como está escrito, enseña los estatutos, las leyes, los decretos, para que a fin de que las personas que lo pongan por obra puedan realmente llegar a cumplir, a ser perfectos y preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué enseña? Cuando Nos la palabra de enseña, Dios... nos enseña el conocimiento de Dios, de su Hijo, para poder alcanzar la salvación. ¿Qué más enseña? Conducta. Bueno. O sea, cuando dice que la palabra de Dios enseña es porque nos da a conocer lo que no sabemos. Por ejemplo, resulta que una vez iba por un sitio y había una carpa grande de la policía. Eso sucedió aquí en Ibagué. Y de pronto, el policía me paró y me dijo, señor, usted es tan amable, me permite su cédula, los papeles de la moto y todo. Entonces le dije, claro, con mucho gusto, como todo lo tenía en regla. Entonces fue muy curioso porque me dice, por ley, según este papelito, y me pasó el decreto y todo, necesitamos 5 minutos de su tiempo. Entonces en esos 5 minutos nos metían a la carpa, nos hacían firmar que, pues, que sí asistimos, y había un policía que daba una pequeña introducción y nos mostraba un video. Y entonces hacía la pregunta, ¿sabía usted qué sanción tiene usted si se pasa un semáforo en rojo? Pues no. Pero usted sabe que no tiene que pasarse un semáforo en rojo. Sí. Y nos decía, levante la mano los que se han pasado un semáforo en rojo. Entonces, pues sí, pronto. Entonces, levantamos en su mayoría la mano. Y hubo alguien que no lo levantó. Entonces, el policía le dice, ¿y usted nunca se ha pasado un semáforo en rojo? ¿Seguro que nunca se ha pasado? No, jamás. Entonces le dijo, bueno, voy a mostrarle otro video. Y el tipo que dijo no, había un video donde él sí se pasa un semáforo en rojo y está la placa en la moto y llevaba el mismo el chaleco que tenía en ese momento. Y el hombre abría los ojos, decía, ¿y cuándo se grabó eso? Pues ahí usted le podrá mentir a los policías, pero nunca le podrá mentir a la ley porque la ley está viva. ¿Y qué pasa? Y si hay otra cosa que no le puede mentir usted es a la muerte. El día que usted pase un semáforo en rojo, usted me puede decir, hoy no lo hice, pero sí lo había hecho. Pero si de pronto lo pasó y pasó otro carro que estaba autorizado a pasar porque el otro semáforo estaba en verde, y usted se accidentó, se murió, pues ahí quedó por violar una ley.
Entonces decía él, ¿sabían ustedes que si, por ejemplo, usted pasa un semáforo en rojo y de pronto atropelló a alguien, pero quedó mal, pero no se murió? Si esa persona lo demanda, lo primero que van a hacer para que usted cumpla con la sanción de esa demanda por pasarse ese semáforo en rojo es intento de homicidio. ¿Usted sabía que se está catalogado así, para pasarse un semáforo en rojo es intento de homicidio? Si usted comete la infracción, atropella a alguien, y si usted llega a atropellar a esa persona y la persona se muere, usted tiene que pagar por tantos años de prisión como usted si lo hubiese hecho con un arma. Y más de uno abrimos los ojos, no, yo no sabía. Entonces, ¿qué hizo el policía? Nos enseñó algo que no conocíamos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿alguien me puede decir qué le enseñó la Biblia, la palabra de Dios, de algo que usted no conocía? ¿De pronto sí lo recuerda? Pastor, yo que mentir era pecado. Yo pensaba que no era pecado antes de conocer la palabra. Imagínense, porque se cree que de pronto, ¿quién nos lo ha dicho? Pues nosotros Eh, muchos nos criamos sobre esa ley. ¿Quién no ha dicho una mentira? O las mentiras piadosas. ¿Sí ve? Entonces, la motivación puede ser, yo digo mentiras para no quedar mal, yo digo mentiras para cubrir la espalda a otros, yo digo las mentiras por amor, no, mentira es mentira, no hay motivación que legisle que esté autorizado el ser humano a mentir, eso es muy puntual. Entonces me da a conocer que decir mentiras es pecado, entonces enseñas porque da a conocer. Instruye es porque me capacita cómo. Ejemplo, muchas personas, ¿por qué se debilitan tanto en el Señor? Ejemplo, ¿qué le podemos aconsejar a una persona que dice, es que me siento así como que no quiero seguir el camino del Señor, como que veo que me está quedando grande, estoy como desanimado, bajo de nota? ¿Qué consejo le daría yo? ¿Qué pues consejo que habría que darle según la palabra de Dios? O una pareja que dice, tenemos muchos conflictos maritales, muchas diferencias políticas. ¿Qué consejo se le daría a esa persona? pues yo les daría el consejo, buenos días, pastor, Buenos que días. pues busquen, oren primeramente, que busquen de Dios y que lean las escrituras. Es que si uno no lee, pues no puede obedecerle a Dios. Ok, bueno. Pero hay un ingrediente esencial. Hay que Digamos, determinar hacerlo, tomar ¿cómo? la decisión de hacerlo. Bueno, No también, puede ser obvio, una pasión de pero sentimientos. digamos lo que ustedes dos me han dicho es muy puntual, pero llegar a eso es muy complejo. Pero para poder hacerlo fácilmente es necesario que la persona ayune. Por ejemplo, cuando yo ayuno, doblego mi yo. Entonces, ese yo doblegado en una relación marital, pues es más fácil bajar la guardia y más fácil encontrar la paz. Entonces, las personas que tienen o que son muy conflictivas en la parte marital, sea hombre o mujer, ayunen. Me acabo de recordar una vez que una pareja estaba en conflicto. Entonces les dije, es bueno, hermanos, que ayunen. Entonces me preguntaba sobre todo la mujer, pero ¿cómo es eso del ayuno? Le expliqué lo del ayuno. Y ya en alguna oportunidad en la iglesia lo había explicado y también fue un conflicto con otros personajes y en este caso reaccionó fue el hombre. Y en los dos casos fue muy curioso porque cuando yo le dije ayune, y le decía, pero es que está pasando esto, por eso ayune. ¿Cuánto tiempo? Le dije, yo creo que unos 40 días está bien y se les acaba el problema. Hasta se lo dije de esa manera. Y la mujer abrió los ojos y me decía, no, yo como que mejor me arreglo de una vez, pero ayunar 40 días, tremendo. Pero si ayunaran 40 días sería más fácil. Pero aunque se privó de decirlo, no, yo ya no voy a poner, ya no. Como dicen hoy en día los jóvenes, ya no voy a ser más tóxica. Entonces, sencillamente, le duró como una semana.
Cuando ella comienza a ayunar, inicialmente lo hizo por 5 días, le dio durísimo. Casi se descompensó físicamente de una manera impresionante. Pero se dio cuenta que el resultado era grande. Después se arriesgó y dijo, bueno, voy a ayunar 10 días. Y cuando ella se dio cuenta del resultado del ayuno, porque en el ayuno debe orar uno es por uno mismo, en el ayuno ora es por uno, porque el que cerró la boca fui yo. Y por mí es que tengo que orar. Entonces, cuando hay muchos conflictos, ayunen. Cuando tenemos Pastor, un problema, digamos, de santificación, ayune. Señor. buenos días, mi pastor, ¿cómo está? Una Bien, pequeña pregunta. cuénteme. Uno puede empezar a ayunar, por ejemplo, me hicieron empezar ayer para la pregunta que si uno puede empezar a ayunar por los hijos. No, uno ayuna por uno. Solamente es por uno, no Si más. el ayuno está establecido por uno, o sea, es por uno y para uno. ¿Qué sucede cuando, digamos, por qué la gente dice es que yo ayuné por mis hijos, se vio el resultado? Entonces, ¿qué sucede? Dice que el género de incredulidad sale con oración y ayuno. Entonces, no es lo mismo orar sin fe que orar con fe. Entonces, cuando una persona ayuna, la fe incrementa. Entonces, cuando mi fe incrementa y yo oro por mis hijos y veo un resultado de mis hijos, pues lógicamente le cojo fe al ayuno, pero la respuesta fue en la oración. Todo tiene una razón de ser. Mire, por eso dice que instruye. Instruye es capacita ¿cómo? Enseña es cuando da a conocer. Instruye es cuando capacita ¿cómo? Ejemplo, muchas personas dicen que lloré por el carro y Dios me dio el carro. Ayuné por el carro y Dios me dio el carro. Ay, es que yo ayuné por la casa y Dios me dio la casa, pero no lo recibieron por el ayuno, sino por el resultado de orar con fe. ¿Listo? Entonces, ojo lo que voy a hacer con mis manos. Yo ayuno y en el ayuno oro, pero el poder no está en la oración, el poder está en lo que ganó Jesús. Entonces, Jesús gana, yo oro, ayuno, se incrementa la fe, más rápido veo el resultado. Ese es como el conducto regular. ¿Sí me hice entender, Jason? Sí, pastor, excelente. Cuando alguien le dice, es que el poder de la oración no tiene poder. Lo que tiene poder es el registro de arranque de dónde sale el beneficio para que yo pueda extraer eso en oración. Por ejemplo, sea sano, y es que el poder de la oración lo sanó, no fue el cuerpo de Jesús hecho una sola y grande llaga. Ese es el verdadero poder, pero el poder no está en la oración, fue lo que Jesús ganó para mí. Mi fe debe estar fundamentada en la raíz de arranque que fue el cuerpo de Jesús hecho una sola y grande llaga. Yo oro y voy a ver el resultado. Entonces la oración es un conducto para extraer todo lo que necesito del cielo. Así de sencillo, aunque ese tema lo vamos a ver en la oración. ¿Listo? Entonces, enseña, da a conocer, instruye, capacita. Corrige. ¿Qué corrige? Pues sencillamente en el caso digamos, como me decía ahora, creo que fue Francia la que me decía que ella no sabía que decir mentiras era pecado, ¿cierto? Pero, Sí, señor, fui yo. pero ahora viene la otra parte que dice que corrige. ¿Qué corrige? Es enmendar lo errado. O en su momento también se puede aplicar que castiga para enmendar lo errado, para no volverlo a hacer. Por ejemplo, había en el caso mío, yo sabía que había algo que yo tenía que hacer para no pecar y para hacer las cosas bien. Y yo llevaría poquito tiempo en la iglesia, pero luché, fue recién comenzando y yo luchaba contra algo que no podía, no me era fácil. Inclusive ayuné un tiempo y tampoco vi el resultado porque se necesitaba ayunar más tiempo, pero en una oración se me ocurrió decirle al Señor, Señor, haga lo que sea, pero quíteme esto. Ya no quiero más esto, quítamelo, lo que sea, haga lo que sea. Lo autoricé a que hiciera lo que sea. Entonces, dejé de pecar en ese aspecto por pura y física vergüenza. Por pura y física vergüenza. Entonces, después me enteré por la palabra de Dios que el pecado avergüenza. Entonces dije, con razón. Entonces, tuve que pasar una vergüenza para tomar la decisión de dejar de hacerlo. Entonces, enseña porque da a conocer, instruye porque capacita, corrige porque nos ayuda a enmendar lo que está errado. Exhorta, exhortar es inducir a uno con razones o ruegos que haga o deje de hacer alguna cosa. Exhortar es ese llamado de atención.
Entonces, la Biblia también nos exhorta, o sea, nos da el llamado de atención para que, por ejemplo, los mentirosos, los fornicarios, los hechiceros, los abominables, los que echan, no heredarán el reino de los cielos. Entonces me está exhortando a que hay algo que tengo que dejar de hacer porque estoy malo en este caso. No solamente me lo dice una sola vez, sino me lo dice varias veces. Bueno, consuela porque alivia también. Digamos, cuando la palabra me da esperanza, eso pues ayuda en el consuelo. Redarguye, creo que fue el hermano Gilberto que me preguntaba acerca de qué redarguir es amonestar, redarguir es amonestar. Y la amonestación hace que yo vuelva en sí. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios tiene la capacidad de redarguir es porque me amonesta. ¿Listo? Manda. Cuando manda es que viene una promesa o me dice que debo hacer algo. Digamos que es algo que tengo que cumplir. Cuando dice que manda es una ordenanza que yo tengo que cumplir. Es algo imperativo, no se puede cambiar. ¿Listo? Cuando dice que la finalidad de ella, dice su finalidad, dice ahí, según lo que dice al final, con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Note que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, me llevará a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque las otras obras que yo hacía no eran buenas. Porque muchas veces dice algo, pero lo dice con la motivación incorrecta. No es lo mismo decir te amo sin Dios que decir te amo con Dios. La motivación es totalmente correcta. Incorrecta, o sea, diferente, perdón. Y no es la correcta conforme a la palabra. Digamos, decía un hombre, no, para mí no era lo mismo decirle a mi esposa antes te amo. Entonces, yo le decía, ¿por qué? Dijo, no, desde que conocí de Dios entendí que la finalidad de la palabra de Dios se cumple. Porque estábamos estudiando este tema, entonces me colocaba el ejemplo, decía, mire, antes yo le decía a mi esposa te amo. ¿Y sabe cuándo se lo decía? Cuando yo iba y hacía las cosas mal. Y por allá me remordía la conciencia y yo llegaba y la abrazaba y le daba un beso y le decía, esposa te amo. Y ella suspiraba. Pero lo que no sabía era que en mi corazón era un remordimiento grande por lo que había hecho y que no le podía contar porque sabía que la iba a herir, porque ya me había dicho ella que no hiciera eso. Y pues infortunadamente, pues la esclavitud de él era ir y frecuentar lugares donde pues las mujeres venden su cuerpo y él se iba por allá a prostíbulos y ella decía no. Y era como una esclavitud que él tenía. Y él llegaba y abrazaba. Después de llegar de ese sitio, decía, yo como que sentía como que ese alivio de decirle, esposa, te amo. Pero lo hacía más es como por ese remordimiento de conciencia. Pero cuando él ya se vuelve a Dios, ya conoce el Evangelio, ya sabe las cosas como son, entonces ese te amo cambia la motivación. Entonces él me decía, ahora cuando yo llego a la casa y la abrazo, porque llego del trabajo, llego de un viaje, o por ejemplo decía tales días que ya no se puede reunir en la iglesia por causa de los chicos. Entonces yo llego a la casa y yo sé que ella me tiene la cena y la abrazo y le digo te amo porque ahora siento en mi corazón que la amo, ya no es por remordimiento de conciencia. Entonces la motivación cambia porque la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer al hombre perfecto o al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque aunque se diga te amo, la persona no está conociendo la motivación correcta por la cual se está diciendo. Entonces, esa buena obra de decir te amo porque lo siento, porque literalmente me nace del corazón, solamente se puede hacer por causa de la palabra de Dios. Si son obras, mire, hay cosas que nosotros antes hacíamos y las hacíamos con una motivación incorrecta. Hay otras que tal vez hacíamos o no hacíamos porque no le veíamos la importancia. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, por ejemplo, hay algo que hay que corregir mucho. Dice, si saludáis, dijo Jesús, solamente a los que los saludan, ¿qué hacen de más? Si aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? ¿Qué recompensa tienen? Entonces yo debo amar al que no me ama para tener recompensa.
Entonces yo debo saludar a todas las personas. Ah, ya. O sea que es una obra que tengo que aprender, que para mí es nueva en Cristo, porque antes me interesaba 5. Mire, yo he visto el resultado. Solamente hay personas que han llegado al Evangelio solamente por saludar. Solamente por saludar. Entonces, son cosas sencillas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, pero por causa de la palabra de Dios, si la leemos con detenimiento, entonces la finalidad de ella es hacer al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque hay obras que antes hacíamos con motivaciones incorrectas y hay obras que no hacíamos porque no las veíamos importantes. Pero si en el Evangelio son importantes, pues hay que hacer. Bueno. Dice también, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña nuestro proceder como hijos de Dios? ¿Qué nos redarguye? Aquellas cosas que pensábamos que, como dice Franci, yo no pensaba que decir mentiras es pecado. Ahora, ¿cómo lo sé? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el redarguir? No antes, si no os arrepentís, ¿sí? Todos pereceréis igualmente. Entonces, sencillamente la palabra de Dios me está redarguyendo, me corrige. Me corrige. ¿En qué sentido me corrige? Oíste que fue hecho a los antiguos tal cosa, pero ahora yo os digo. Entonces, cuando ese pero ahora yo os digo, tengo que corregirme en eso. El instruir en justicia. Ese instruir en justicia es muy puntual. Cuando dice que instruye, es que capacita, pero me instruye cómo y de qué manera hacer las cosas delante de Dios. Ese instruir en justicia es porque yo debo entender que la justicia de Dios fue revelada en su palabra a través de Jesús y que yo debo cumplir toda justicia. O sea, yo debo hacer las cosas como se me manda, en el tiempo que se me manda, no como yo quiero y pienso, sino que debo aprender a obedecer puntualmente en el tiempo que se me dice y cómo se me dice, sin poner objeción alguna. Entonces, en este caso, la palabra de Dios nos instruye en esa justicia, es hacer cómodo, hacer perfecto al hombre de Dios, ya sabemos que así consuela, porque sí, la palabra de Dios consuela. Entonces, hay un ejemplo donde sepamos que la palabra de Dios consuela. ¿Alguien me puede decir alguno? Ay, perdón. ¿Alguien me puede decir un ejemplo que la palabra de Dios consuela? ¿Alguien más? Pastor, cuando dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Bueno, sí, pero algo más puntual. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones y ruegos con acción de, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Sí? Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Eh? Está diciendo Filipenses 4, 6, 7. Ese sí. Sí. Sí, también. Pero, digamos, sabemos el versículo. Pero más específicamente, ¿por qué podemos decir que la palabra de Dios consuela? Pasa algo. Ay, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Nos ayudarán a bien. A consolarnos. ¿Qué más? Digamos, o sea, el pastor dice como un ejemplo de que la palabra consuela. Sí. No sé si de pronto, digamos que Abraham había leído la promesa y sabía que Dios iba a proveer, entonces él confiaba pues en esa palabra de Dios que él había estudiado, o sea, en esa profecía que él sabía que iba a suceder. ¿Podría ser un ejemplo o no? Bueno, pues si lo sabemos aplicar bien, sí, cabe el ejemplo. Bueno. Lo otro es que... Dígame. Lo otro es que claro. O cuando se está pasando una prueba o algo, también viene esa palabra que dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿También esa es de consuelo? Bueno, sí, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. También, pastor, el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, cuando no tenemos platita, también consuela. Bueno, póngale cuidado. Cuando dice que consuela es porque en este caso,
en la parte de consolar, cuando nosotros mirábamos ahí, es, digamos, ella cumple el propósito de darnos ese refresco, ese alivio. Por ejemplo, ¿a quién le gusta que un familiar se muera? A nadie. A nadie. Y más si puede ser el papá o la mamá, que son los que más van a doler. A nadie. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay personas que extrañan a sus seres queridos. Pueden decir, no, es que mi papá, mi mamá no están y en estos tiempos que estoy pasando por esta angustia, estuviera con mi papito, con mi mamita. Ay, como que ven la muerte algo ya final de todo. Pero en alguna oportunidad en la resurrección de los muertos dice, consuélese con estas palabras. ¿Cuáles? Existe la resurrección. Entonces, cuando la palabra de Dios me consuela, me da esperanza para salir. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, desbloquea mi mente y mi corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Todos los versículos que ustedes me dijeron están bien, pero no es lo mismo cuando yo estoy escaso y no tengo plata en el bolsillo y tengo hambre y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es decirlo, es creerlo. ¿Sí me hago entender? Amén. Por ejemplo, una persona puede decir, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no quiere trabajar. Y la palabra de Dios dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces ya me entra a corregir, me entra a rearguir. ¿Sí ve? Pero en el caso de consuelo es porque si en el momento hay una escasez, pero porque si le han cerrado las puertas, porque el negocio tal vez no surgió, pero bueno, la condición impide que yo pueda moverme, pero aún así todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mañana comeré si hoy no como. Así de sencillo. Pero ya tiene la capacidad de ser consolado, su corazón desbloquea y da esperanza. Por eso muchas veces cuando no entendemos esto, simplemente decimos el versículo y se queda ahí como en el aire, como si no hubiese resultado. Por ejemplo, los seres queridos que se han ido y se han sido salvos, los vamos a volver a ver. Por eso el propósito de la Biblia es que todas las personas sean salvas. O sea, aquellos que amaron a sus padres y los padres fueron salvos, los van a volver a ver, porque va a haber resurrección. Entonces la palabra de Dios entra a consolarme de que no todo está perdido. Las personas que le tienen miedo a la muerte, ay, algún día, sí, pues la Biblia dice que algún día, así como nacimos una vez, nos vamos a morir una vez. Y como dijo por ahí un profeta, nadie es eterno en el mundo. Entonces, sencillamente, la palabra de Dios me consuela cuando me dice qué va a pasar más allá y qué hay. O sea, no me cierra la puerta en la cara, sino que me dice, sí hay esperanza. Porque dice que se enjugará todas lágrimas. O sea, el sufrimiento tiene también consuelo. Todo tiene consuelo, todo tiene esperanza. Pero si yo no lo veo, que la palabra de Dios me consuela, entonces sencillamente mi mente está bloqueada. Mire, yo hablaba con alguien en estos días que estaba haciendo un viaje y veníamos solamente las dos personas y yo le decía a él, le decía, mire, es que es impresionante cuando nosotros no vemos las cosas con esperanza. Entonces, me decía, ay, ¿será que va a haber trancón? Ay, ¿será que va a estar feo? Ay, ¿será que ha llovido mucho y los derrumbes? Y yo le decía, mire, con la fe puesta en el que le pedí a Dios, al que le pedí hoy, que es Dios, vamos a llegar a nuestro lugar de destino y vamos a llegar bien. Entonces, cuando llegamos al lugar de destino, la persona me decía, oye, se cumplió lo que usted dijo. Claro, ¿acaso es que el Señor no envía legiones de ángeles que cuiden nuestro salir y nuestro regreso? Si aún nos sorprendiese la muerte física, pues listo y preparado debo estar. Me estoy haciendo entender, o sea, siempre la palabra de Dios consuela, y si consuela me da esperanza. Y si sé que la palabra de Dios consuela, eso desbloquea mi mente. Por ejemplo, yo puedo ver en un familiar, yo puedo ver en mis hijos algo diferente. Por eso dice que Abraham creyó en esperanza y contra esperanza. Porque si creía en contra esperanza, veía y consideraba su cuerpo ya viejo a punto de morir. Pero creyó en esperanza, cual que fiel fue el que lo prometió. ¿Me estoy haciendo entender?
Entonces, a veces nosotros nos preguntamos en el cómo lo va a hacer Dios. Y suena feo decirle, pero no nos debe interesar. Como dijo el pastor Israel más castizamente, a usted no le importa cómo va a ser Dios. A usted lo que le importa es creer. Y Dios se encargará de hacer. Por eso muchas veces esta parte pensamos que es que la Biblia dice, pero no estamos viendo nuestra mente más allá del desbloqueo que debe dar la palabra de Dios cuando ella consuela. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar aquí, dice que también la palabra de Dios manda, es cuando ordena, cuando da. Perdón, pastor. Quería volver a preguntar sobre que su merced dice que no se debe ayunar por los hijos, entonces se debe incrementar en la oración. O sea, no es en el ayuno, sino en la oración. O sea, el resultado no se da por el ayuno, el resultado se da es por causa de la oración a través de lo que Jesús ganó para nosotros. Ese es que el conducto regular. Usted puede ayunar y ayuna por usted, pero si en el momento que usted está ayunando puede orar por sus hijos, pues sencillamente va a orar con más fe. Me estoy haciendo entender, por ejemplo, ¿usted qué quiere que pase con sus hijos? Que sean salvos. Por eso entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pues yo entiendo que orar y ayunar para que mi fe no falte para creerle a Dios que lo puede hacer. Así vea lo contrario. Así va lo contrario, sí, Señor. Te hago entender porque en su corazón usted tiene que, cuando usted ore, es una de las cualidades que debo tener yo en el momento de orar, porque así lo determina, es ver las cosas hechas. Por eso la fe determina que esas son las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si yo no los veo salvos, difícilmente mi oración va a surgir efecto. ¿Por qué? Porque estoy orando sin esperanza. Entonces, eso es lo que yo quiero dar a conocer cuando uno dice que la palabra de Dios consuela. Consuela es porque me da el desbloqueo de mi mente y mi corazón para que cuando yo pida con fe. De lo contrario, no se va a dar. Por ejemplo, no, lo digo con respeto. Esta situación tan difícil y este gobierno que no hace nada y es que esto es tanto impuesto y tanta cosa y falta de oportunidad. Estamos esperando o estamos colocando la fe en las cosas de esta vida. Y la gente se queda ahí, quéjese y quéjese y quéjese y no quieren hacer nada. Entonces el problema no es del gobierno, el problema es de uno. ¿Sí me hago entender? Yo soy uno de los que yo siempre he creído que Dios bendice, pero yo me muevo. Por eso dice, determina cualquier cosa y te será firme. Hay que emprender. Porque a veces se nos ha enseñado es que quedes en la casa pierna sobre pierna. Una vez una señora le dijo al pastor en Bogotá, le decía, pastor, yo me voy a dedicar al 100% a la obra del Señor, pero necesito dinero. Entonces el pastor le decía, ¿pero qué quiere? ¿Colocar un negocio o quiere buscar empleo? No, nada de eso. Y entonces, ¿cómo dice que se va a dedicar al Señor? Dijo, no, yo me voy a dedicar al Señor a hacer esto, quiero trabajar. Dice, bueno, ¿usted tiene llamamiento? Fue lo primero que le ¿tiene llamamiento? No. Dijo, entonces, espérese que primero Dios la llame, pero aún así búsquese un empleo. Pero es que yo quiero trabajar para el Señor, sí, pero de ahí, yo digo que de ahí donde el pastor saca que si Dios no lo llama, no sea sapo. Entonces, fue muy impresionante porque al final se dio cuenta que lo que la persona quería, no quería era trabajar, quería que, porque le hizo la propuesta. Entonces hagamos una cosa, doña. Propóngase orar una hora y que por cada hora, propóngase en su corazón que por cada hora Dios le dé 5,000 pesos. Se quedó pensando. Dijo, no, o sea que por 10,000 pesos tengo que orar 2 horas. Uy, o sea que por 15,000 tengo que orar tanto. O sea, 10, 20. O sea, si yo necesito 30,000 diarios, 6 horas de oración. ¿Sí ve? Entonces quería vivir de chévere, piernas sobre. O sea, yo veo película y el Señor me paga porque me estoy dedicando al Señor. Esa fue mi decisión. No, así no es.
¿Me estoy haciendo entender? Si usted mira cómo comenzó Abraham sus riquezas, con una oveja. Mire, nosotros los seres humanos en Dios nos acostumbramos a amar. El Señor, como dijo el campesino, habían 6 huevos. Y esos 6 huevos se comió 3 y dejó 3. Y al otro día no comió huevo. Al siguiente día tampoco comió huevo. Entonces la gente le decía, pero si él tiene 3 huevos, ¿cómase uno diario? No. Y entonces, ¿por qué? Si tenía 6 huevos, ¿por qué se comió 3 nomás? Dijo, porque 3 me puedo comer y 3 los voy a poner a producir. ¿Y cómo los va a poner a producir? Ya tengo la gallina lista para que me los empolle. Y esos 3 huevos sacó pollitos. Y esos 3 huevos, así cuando resultó con su buen corral de gallinas. Y eso le dieron más huevos y le dieron carne. Entonces, ¿nosotros qué pensamos hacer con las bendiciones de Dios? Una pericada y ya. Ay, el Señor me dio una bendición y le dio 100,000 pesos. ¿Qué hizo con esos 100,000 pesos? Se los comió y se le olvidó invertir. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, Cada cosa tiene un orden. Entonces, la palabra de Dios me enseña, mire, la palabra de Dios me enseña a ser administrativo, me enseña a ser administrativo. De lo contrario, no produce. O sea, por eso el Señor nos enseña que todo lo que hay debe ponerse a producir. Así sea con una semilla. Usted pica una semilla y que da fruto al 30, al 60, al 100, pero con una semilla usted se puso a producir más. Pero muchas veces nosotros tomamos mal las cosas porque se nos olvida que la palabra de Dios nos da la capacidad de que si esa es una cualidad muy bonita de ella, que consuela. Y si a mí me consuela, me da esperanza. Y si me da esperanza, debe desbloquearse mi mente, porque la mente, cuando yo comienzo y cómo será y tal, entonces todos esos son enemigos de la fe. Todos se vuelven muchos enemigos de la fe. Pero si Dios bendice, yo debo creer eso. Yo debo creer que Dios bendice. Es más, si yo pudiera ser un poco más rígido en la palabra, al enseñar la palabra, la verdadera bendición es ser salvos. Esa es la verdadera bendición. De resto son las cosas que vienen a ser, no añadiduras, porque en el versículo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, ¿y qué? Todo se vendrá por añadidura. Y todo lo demás será añadido. Vendrá por añadidura. Alguien que tenga la Biblia en la mano. O será añadido. No tiene el versículo en la mano, léalo en la Biblia. En su Biblia. Pastor, una Mateo pregunta. 6:33, léanme Mateo 6:33, por favor. Pastor, una pregunta. Espera, Jason, espere que me lean el versículo. Dale. Mano, eso. Señor. Dígame, ¿ya lo lee? ¿Lo puede leer ahí? Primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás os será añadido. No, así no dice. No, pero es que no tengo la Biblia aquí. Pero le estoy preguntando. Ya la leo, pastor. Dice, Bueno, hermano. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué? Vamos. Justicia. Ay, Dios mío, santo Dios. Va a tocar empezar otra vez. Desde Las Nacho. añadiduras son todas las cosas materiales que necesitamos. No son añadiduras. Aclaren bien el término. No son añadiduras. Añadidura es algo que no tiene gracia. Añadidas. Las cosas serán añadidas, dadas de más, pero no son añadiduras. Ojo, hasta el término toca cambiarlo. La apreciación de lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué va a ser añadido? ¿Qué va a ser añadido a nuestra vida? Lo que necesitamos. Note que, por ejemplo, ¿por qué la palabra de Dios me consuela y me da esperanza y desbloquea mi mente para tener más fe? Ojo, no se afanen por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. No se afanen ni por el vestido, porque Dios lo da. No se afanen por la comida, porque Dios lo da. No se afanen por la bebida, porque Dios lo da.
Entonces, imagínense, voy a hacer una pregunta. Si Dios me da todo, entonces, ¿en qué me voy a gastar el sueldo? ¿Sí lo había pensado así? Pastor, No le entendí nada, pero amén. ¿Qué pasó? ¿Sí me hice entender la apreciación? Porque yo comencé a vivir por fe cuando entendí ese versículo. Dije, si Dios me da de todo, ¿en qué me voy a gastar el sueldo? Y el sueldo me quedaba libre. Entonces es algo que yo debo aprender a conocer. Es que Es una, digamos, cuando estamos estudiando la cartilla, nosotros leímos el versículo y ese hay que llenarlo. Entonces dice, busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas estas cosas. serán añadidas. Y así dice todas estas cosas, su reino y su justicia. Por eso yo decía que eso es lo que nos iba a dar. Ah, sí, pero es que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Pero las cosas que han de ser añadidas, por tanto, digo, no os afanéis por el vestido, sino dice, el cuerpo es más que el vestido, no se afanen por el vestido, ni por el alimento, ni qué comeremos, ni qué beberemos. ¿Sí ven? Entonces el sueldo nos lo deja completo. Es decir, la palabra de Dios consuela, me da esperanza. ¿Sí ve? Y si me da esperanza, desbloquea mi mente y mi fe aumenta. Esa es una de las cosas que yo debo aprender a entender de las cualidades de la palabra. Mire, Dios nunca dice que yo no he visto pobre, ¿cómo dice ahí? Pobre, desamparado y ¿su qué? Justo desamparado, ni su mendigue pan. Eso, justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Entonces, nótese que es así, en Dios tiene que ser así. Nunca habrá ninguna necesidad, por más que se apriete el asunto. Una vez estábamos en Chiquinquirá, Boyacá, recién antes de comenzar la obra allí. Y ya conocía a la que actualmente es mi esposa, pero en ese tiempo simplemente era una oveja. Ya habíamos hecho un compromiso, en caso tal, creo que sí, ya estaba el compromiso con ella de que nos íbamos a casar. Y llegó un momento que no teníamos nada. Y estábamos con una amiga que era de Muso, Boyacá. Y el asunto es que duramos una semana que fue un poco complejo, pero me gustó mucho la manera como ella oraba. Y ella decía, Señor, gracias por el arroz que me voy a comer hoy. Gracias por la carne que me voy a comer, por la ensalada, por las papitas. Gracias por eso que me voy. Y así oraba. Y tenía una fe tan impresionante que así como pedía ella como que en la oración le daba gracias a Dios por el menú y eso era lo que comíamos ese día. Era impresionante. Entonces, ella decía, es que hay que declarar las cosas que no son como si fuesen. Y ella le daba gracias a Dios, ya después de pedirlo, decía, gracias por lo que me voy a comer. Entonces, muchas veces no vemos que la palabra de Dios nos consuela para darnos esperanza, para que mi mente se desbloquee. Porque una cosa es lo que dice el versículo y muy diferente que se cumpla. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso cada vez que yo vaya a la palabra, siempre debo verla, que ella me da esperanza porque me consuela diciéndome, sí se puede, si hay solución, si hay salida. Diga el pobre, rico soy, pues rico soy. El débil, fuerte soy, pues fuerte es. Pero hay que creerla. ¿Listo? Jason me iba a preguntar algo. Pastor, es que en mi juventud, iniciando en las cosas de Dios, me llegó un dinero en esa época. Sí. Y cuando me llegó el dinero, entonces yo prometí o pacté dar algo. Entonces, pues esa motivación que pues yo hice es como. Pues tocaría revisarla, Jason. Tocaría de pronto
con otro tinto que está pendiente. Sentarnos Buen y tinto. mirar. Sentarnos y mirar cómo, o sea, hay que revisar el caso, si me hago entender qué hizo. Y ya, y se le da solución. Porque de pronto se pueda cambiar, como de pronto haya que dejarlo así, dependiendo la motivación por la cual se dijo. ¿Se me hago entender? Ok. Porque ahí Porque es que, por eso ahí se puede aplicar. Uno se puede retractar de un mal negocio, se puede aplicar. O simplemente hay que aplicar la que dice ahí, si prometiste, debes cumplir, porque mejor es que no prometas, no sea que no cumplas. Hay que revisar el caso. ¿Listo? bueno, señor. Entonces Está pendiente de eso. no, ya con este es otro. ¿Listo? Como 4.000 de pan. Buñuelos. Entonces, bueno, buñuelos. Entonces la palabra de Dios, otra de las cosas que hay que hacer con ella es amarla. Dice, hay que aprender a amar la palabra, porque si no será muy difícil cumplirla y muy difícil vivirla. Dice, me gusta el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación. ¿Por qué motivo debemos amar la palabra de Dios? ¿Alguien me puede explicar? Mire lo que dice el 119:165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahí está la respuesta. Otro versículo, un proverbio. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Por eso la palabra de Dios hay que amarla. ¿De qué propósito tiene que yo pueda amar su palabra? Pastor, que me evita cantidad de problemas en mi vida. Bueno, sí. Por ejemplo, los proverbios, ¿no? Los proverbios tienen la cualidad de sacarme del problema antes de que me meta. Pero ¿por qué hay que amar la palabra? O sea, pensemos por un momento, ¿por qué hay que amarla? Porque si yo amo la palabra de Dios, escuchen bien, si yo amo la palabra de Dios, si yo amo la ley de Dios y medito en ella, me ayudará a que mi santificación crezca cada día, mi santidad será mayor. Porque si yo amo su ley, los mandamientos no me serán gravosos. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es como cuando, por ejemplo, voy a hablar del caso más que todo se aplica en el noviazgo para poderlo entender. En el noviazgo, de pronto, digamos que la novia, que tanto se ama y se aprecia en ese momento, porque la dopamina y la serotonina, todas las sustancias que producen ese embrutecimiento inicial, suspiran, piensan, se llaman, se anhelan, se buscan, se desean, todas aquellas cosas de estar con esa persona porque es la persona amada. Entonces, la persona está acostada y le dice, amor, o está sentada en algún lugar. Me prestas tal cosa y ese personaje pega el brinco, sale, va y claro, con mucho gusto mi vida y le alcanza. ¿Sí me hago entender? Pero digamos que no es el amor, sino es un hermano, una hermana. Fulano, me hace un favor, ¿qué pasó? Trae, ay, cójalo usted. Ya se vuelve un peso, una carga. Cuando yo amo la palabra de Dios, así me diga que tengo que hacer cosas que no me gusten, las haré porque amo su palabra, con tal de santificarme. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, pastor. Hay que respetarla, hay que respetarla. Yo aprendí algo desde hace años, aprendí por causa del Señor. Cuando dice que la palabra de Dios se respeta, es porque no se puede tomar a la ligera. O sea, la palabra de Dios no se puede decir como a mí me parece, sino como Él la dijo.
Y otra de las cosas es que yo debo aprender a respetarla por la simple y sencilla razón de que si yo tengo un libro que se llama Biblia, por favor no la rayemos, no la subrayemos, no le metamos resaltador. O sea, en lo posible que tengamos una Biblia en nuestra casa, entonces tengámosla. Mire, ¿qué hace? El celular usted lo respeta tanto que usted no lo raya para resaltar un versículo. Pero si es en físico, sí la rayamos. Por favor, procuremos no rayar la Biblia. ¿Listo? Si ya la tiene rayada, pídale perdón a Dios y se consigue una nuevamente y la otra la deja para estudio y para el servicio, para ir a la casa del Señor, consígase una que literalmente esté sin rayones. Y en lo posible no lo hagamos. No hay que torcerla, recuerden que no hay que ni quitarle ni añadirle y no alterarle, que sería no torcerla. Entonces dice en segunda carta de Pedro 3:16, en cuanto a no torcerla, casi en todas las epístolas hablando de ellas, estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto es peligrosísimo. No hay que olvidarse de ella, hay que honrarla, hay que obedecerla, estudiarla y escudriñarla. Una cosa es leerla. ¿Saben cuál es la diferencia entre leer la Biblia y escudriñar la Biblia? Es que el escudriñar ya es detalladamente. Y leerla. Leerla, pues la leemos, pero ya así como por cumplir, pero no verdaderamente como con... Digamos, una persona puede leer los 4 capítulos diarios para leerla en un año. Listo. Cumple con los 4 capítulos diarios. Pero escudriñarla es muy diferente. Es llegar a entender qué es lo que ella dice para hacer la excelente aplicación. Es muy importante escudriñar las escrituras. Por eso escudriñar las escrituras. En las escrituras yo conozco quién es Dios. Yo conozco quién es Jesús. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Amén. ¿Por qué? Amén. Porque Él nos amó primero. Bueno, ¿por qué más Dios es amor? Dio a su Hijo Jesús en rescate, propiciación por nosotros. Bueno. ¿Y por qué también es fuego consumidor? Por causa del pecado. Bueno, también. Mire, Dios es amor porque nos dio a su Hijo para que a través de su sangre el libro de las obras sea borrado. ¿Sí ve? Para que el libro de las obras a través de su sangre se borre. Por eso es amor. Pero es fuego consumidor porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces hay que entender que así como no le tembló la mano enviar a Jesús, tampoco le temblará la mano el día que la misma ley escrita por él o dictada por él lleve a un ser humano a la condenación. Ya no habrá ruego o súplica que valga. O sea, ya Dios no lo... Esa es una de las cosas, que Dios no vive de emociones ni de sentimentalismo, sino de su propia palabra. Meditar en ella es leerla claramente, estar atento a lo que ella dice, colocarle el sentido, meditar día y de noche, como dice la palabra, el versículo de día y de noche. Es bueno memorizarla. Recuerde los ejercicios que dicen de Deuteronomio 6:5. Enséñala, escríbela y repítala. Esa es una de las 3 herramientas pedagógicas para que podamos memorizarla. Hay que hablar de ellas estando en el camino, hay que pensar en ellas, escribirlas, enseñarlas, como dice el versículo. Una de las cualidades más grandes de la palabra de Dios para mi vida es que yo debo practicarla. Yo puedo saber 2, 3 versículos, pero la cuestión es practicarla. Uno de los propósitos míos es practicarla. Por eso dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, y las hace. No solamente las oye, sino también las hace. Pero sed hacedores y no solamente ¿qué? Oidores. Mire, Pastor, ¿esto de practicarla es como ponerla por obras? exactamente igual, lo mismo. Hay una parte que muchas veces le dicen a uno, por lo general cuando enseña. Por ejemplo, yo tengo un compromiso de enseñarle a una iglesia y me pasó que
pues por causa de un viaje que había hecho, pues no tenía el número del pastor y mi esposa es la que me contacta con él. Entonces, cuando yo viajé, le dije a mi esposita, por favor, comunícate con el pastor por seguridad, que pronto este sábado no puedo. Con tantas cosas que había que hacer, a ella se le pasó y a mí se me pasó preguntarle. Y por causa de estar en otro lugar, se me pasó por alto el tiempo y cuando, ¡pum!, el pastor mandó el link. Cuando dice mi esposa, ay, la clase con el pastor fulano, y yo, santo Dios. Tú le avisaste y me dijo no. Me dijo, listo, hay que hacer algo. Dije, ¿y ahora? Entonces lo primero que pensé fue en llamarlo y decirle no, pero lo que más en el momento era que él ya estaba al aire, o sea, ya iba a comenzar la transmisión. Pues sencillamente en el lugar que estaba, pues entra el carro, enseñe. Así, sencillamente. Entonces, todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias a Dios la señal no molestó, a pesar de que estaba en mi móvil, no molestó. Pues sí, por ahí de vez en cuando tuvo su chanfle, pero se pudo transmitir. Y segundo, que el ruido dentro del carro se disipa mucho. Entonces quedó mejor. Entonces yo decía, wow, quedó hasta mejor. De pronto la imagen sí un poquito, pero lo que interesa es oír lo que dice, lo que estamos enseñando ahí. Entonces, en el practicarla es que si yo digo que debo enseñar en todo lugar, pues en todo lugar se enseña. Así le toque uno a orillarse, así le toque estar en un parqueadero, así le toque estar en donde esté. Pero hay que hacerlo porque muchas veces no la ponemos por obra. O sea, hay que hacerlo. Si yo tengo un compromiso, pues tengo que hacerlo. Entonces, para avanzar, características para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué características debo tener yo para estudiar la palabra de Dios? Entonces, esta es algo que es bueno puntualizar para que podamos nosotros dejarnos afectar por ella para bien. Cuando dice la palabra, por ejemplo, las aplicaciones correctas las debo hacer siempre y cuando yo las sepa leer. Ejemplo, ¿a ustedes no les ha pasado que digamos, por este evento que yo les contaba de enseñar, así me toca en la carretera, me toca entrar el carro? Entonces la gente puede decir, uy, varón esforzado y valiente. Se ha visto que la gente aplica eso cuando uno, por ejemplo, usted es le decían a mi esposa, usted es una varona esforzada y valiente porque está desde las 5 de la mañana y hasta la noche uno la ve transmitiendo, la ve que está aquí, que está orando, que está enseñando, que está en una reunión, que está en la otra, y le aplican que es esforzada y valiente. Pero cuando ustedes van a Josué 1:7, ¿sí recuerdan por qué dice esfuérzate y sé valiente? ¿Sí han leído? A guardar y cumplir las escrituras. De hacer conforme a la ley que te mandó mi siervo Moisés. Un hombre o una mujer esforzada y valiente es que guarda y hace conforme a los mandamientos. No es porque trabaja mucho. Después de 250 gramos. La aplicación correcta, la aplicación correcta. 250 gramos valen 5.000 pesos. Y que pues están haciendo negocio. Sí, les pido el favor que las personas que tengan el micrófono activado, o no sé si la hermana Francis está por ahí, está anfitriona, para que me ayude. Bueno, sí, señor, ya lo aparece. Gracias. Bueno, entonces características para estudiar la palabra. Dice, dócil. El ser humano para estudiar la palabra debe ser dócil. ¿Qué es ser dócil? Que se deja guiar. ¿Listo? Entonces, dice así, Nehemías 8:6-8. Dice, bendijo entonces Esdras a Dios, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Dios, inclinados en tierra, en los levitas, Jesús, Bani, Sebanía, Jamín, Jacob, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, hay que ser dócil, o sea, déjese guiar, déjese guiar. Si la Biblia le dice que, por ejemplo, que no salga por fiador de nadie, pues no salga por fiador de nadie.
Por eso cuando dice, si usted sale por fiador de alguien, ¿por qué tienes que quitar tu propia cama de debajo de ti? Porque eso puede llegar a pasar. Por ejemplo, si hay un conflicto, sea en la casa o sea por fuera, el que grita, el que ofende, el que incita a pelear, la Biblia dice que es un necio, pero si tú haces lo mismo, dice los dos se hacen necios, entonces no hay que ser necio, pero hay que dejarse guiar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice que hacían al pueblo entender esa ley. Entonces, mire lo que pasaba cuando una persona es dócil. Y los levitas, Jesuabán y todos ellos, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y dice que ellos, que eran Nehemías, que era gobernador, y Esdras, que era sacerdote, que era escriba, y los levitas hacían entender al pueblo, dice, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hoy en día uno puede leer algo de la palabra y casi nunca se surge como una lágrima para decir es por causa de la palabra de Dios. O pocas personas oyen un mensaje y pocas personas lloran oyendo solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay docilidad, o sea, no se deja guiar a la persona. Cuando ustedes leen Nehemías 8:8, Nehemías capítulo 8, ellos leían desde la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 12, hasta el mediodía, y no querían irse. Y lloraban oyendo las palabras. Eso tiene una connotación histórica muy grande. Y es que ellos habían sido exiliados por algún tiempo, por desobedientes. Cuando ellos regresan nuevamente, note que es Esdras y Nehemías los que se encargan nuevamente de reconstruir el templo, la ciudad y todo. Y aquí hay algo interesante, y es que ellos vuelven a reconstruir primero el servicio a Dios en el templo y comienzan a enseñarle a la gente nuevamente, porque cuando ellos salen, pónganle cuidado, cuando ellos salen todas las personas digamos, de allá de Jerusalén o de la ciudad. Abandonas casa, todos, inclusive cuando vuelve Nehemías, él se da cuenta que ya hasta los filisteos viven en las casas de los judíos. El templo está arruinado, está quemado, está saqueado. Los muros, las puertas de la ciudad están, o sea, todo está en ruinas. Y es cuando un rey le dice, bueno, pues entonces vaya y reconstruya su pueblo. Y él se va y reconstruye todo, pero entonces él tiene que pedirle al pueblo nuevamente que regrese. Cuando el pueblo regresa, después del tiempo, ejemplo, mire lo que pasa. Cuando se van todos, se van y ya los que se fueron, por ejemplo, un padre de familia o el mayor de la casa que ya era anciano, debía enseñarle a sus hijos, pero cuando ellos se van y están en otra tierra, muchos se casaron con mujeres de otras tierras. Y cuando llegaron ya tenían hasta hijos con mujeres de otras tierras. Y ya se les había olvidado muchas cosas digamos, de lo que era lo que había que cumplir en la tierra de Jerusalén o en el pueblo o en la ciudad, en la ciudad o en el templo. Y resulta que cuando ellos regresan, los hijos ya tenían menos conocimiento que ellos, y ya estos muchachos tenían otras ideas raras que ya casi sabían que eran judíos, que eran pueblo de Dios, pero no entendían qué tan pueblo eran. O qué tan, digamos así, escogidos de Dios como pueblo eran. Cuando ellos comienzan a leer en la Biblia, la reacción más grande de ellos era, ¿cómo así? ¿Esos éramos nosotros? ¿Cómo así? O sea que de aquí salimos fue porque desobedecimos a Dios. Uy, no, qué tristeza. Y el Dios ese que ustedes nos están hablando, que aún siendo judíos tienen que volver a enseñarles toda la ley. Siendo judíos ellos que llegan, que ya esos hijos de ellos llegan grandes, pero sin conocimientos, y hasta la estructura del vestido en parte les había cambiado. Dice que ellos lloraban oyéndola, ¿cómo así? Nosotros somos pueblo de Dios. Y así hemos sido desobedientes, Señor, perdónanos. Porque se estaban enterando nuevamente quiénes eran. Por eso era que causaba este estupor la palabra. ¿Listo? Entonces, debe una persona dejarse guiar, o sea, hay que ser dócil. Si no, va a ser difícil.
Otra de las cualidades para leer la Biblia es que hay que ser manso. ¿Qué es una persona mansa? Que se deja enseñar. Se deja enseñar. Por eso dice en Santiago 1:21, mire lo bonito que dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salva nuestras vidas. Mire, una cosa es ser crítico en algo y otra cosa es ser contradictor. Yo puedo ser crítico en algo de la palabra, pero no puedo ser contradictor. O si no, no me dejo enseñar. Entonces, simplemente cuando la palabra de Dios me dice que me enseña, entonces yo debo tener la cualidad de ser manso. O sea, esa es una de las características para estudiar. Otra, diligente. ¿Qué es ser una persona diligente? Que es pronto, que es ligero para escudriñar y estudiar la palabra. O sea, no darle larga, sino ser, digamos, rápido en la manera de sacarle tiempo. Yo digo que en la cuarentena, cuando estuvimos en confinamiento, para mí fue uno de los mejores momentos para poder leer y escudriñar la palabra nuevamente, aprender muchas cosas que de pronto no había comprendido bien y poderme relacionar más con Dios. Para mí fue más beneficioso en la parte espiritual. Bueno, entonces pronto, ligero para escudriñar y para estudiar hay que ser diligente. Humilde. La persona humilde es la que recibe o acepta en su corazón que la palabra de Dios es verdad. No hay otra más explicación acá. Entonces, como dijo alguien por ahí en oración que pide entenderla. Mire lo que dice. Por ejemplo, humilde. Voy a leer lo que dice Daniel, capítulo 9, verso del 1 al 5. Mire lo que dice en el caso de una persona con humildad. Humildad no es referencia a pobreza, sino que simplemente está teniendo la capacidad de poder decir, bueno, sencillamente yo sé algo, pero no me lo sé todo, entonces voy a ser humilde en el sentido de que voy a desarmar mi mente y mi corazón para poder entender esto que me quieren dar a conocer. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, y que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, dice, yo Daniel miré atentamente, dice ahí, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Dios por medio del profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios en oración, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, nótese que a este personaje después se le da sabiduría y entendimiento porque dispuso su corazón con humildad para poder ser pronto y aceptar que la palabra de Dios es verdad. O sea, él se puso a decir, si yo me pongo a buscar y es en este año, que es el año donde se cumplen las desolaciones, pues no puedo hacer nada, pero sí puedo orar. Entonces, esa es una de las partes muy esenciales. Muchas personas no somos humildes en el momento de leer la palabra, por eso no permitimos que ella surja efecto en eso. Entonces, otra cosa es ser constante, otra de las cualidades que yo voy a tener para ir a la palabra de Dios es ser constante. O sea, obtener el conocimiento del Señor y no querer parar. O sea, pero persiste tú en lo que has aprendido, como le decía Timoteo, en este caso, el apóstol. Entonces decía, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, y también en segunda carta de Pedro 3:18, el consejo es antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces hay que estar siendo constantes, aprendiendo. El conocimiento tiene que ser claro, el conocimiento no puede ser contradictorio, el conocimiento no puede ser, vuelvo y les digo, es debatible en un momento dado si hay algo que no se comprenda, pero no significa que hay que ponerlo en tela de juicio y contradecirla. Bueno, entonces recuerden que hay cualidades también de la palabra, ya para terminar. Dice que la Biblia es lámpara y lumbrera. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que lo que la Biblia me enseñe y el camino que me muestre, yo debo seguirlo.
Yo le decía a alguien también en estos días, es que mi papá me dijo, es que mi pastor me dijo, es que el profeta me dijo, es que el apóstol me dijo, es que el evangelista, bueno, ¿cómo es que le dicen ellos? El misionero me dijo. Entonces yo le decía, mira, tú tienes que aprender a vivir por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que las personas te dicen. Dice, entonces lo que las personas digan, le dije, si está conforme a la palabra, lo crees, lo atesoras, lo recibes, lo compruebas, lo recibes en tu corazón, si no, no. Ah, ya, o sea que si mi papá me dice que Dios no existe y la palabra de Dios me dice que sí, créele a la palabra, no a tu papá. ¿Sí me hago entender? Ah, es que mi papá me dice que es que uno tiene que hacer esto. Y si la Biblia dice que eso es pecado, entonces hace lo que la Biblia te dice, no lo que tu papá te diga. ¿Sí me estoy haciendo entender en este aspecto? Amén, pastor. Porque nosotros debemos es dejarnos guiar por lo que la palabra de Dios dice, sin llegar a mal aplicarla. ¿Viste? También dice que es como la leche, por eso dice la leche, pero no adulterada. Por ejemplo, ¿cómo se adultera la leche? Si yo le pongo agua, le puse de más, la adulteré. Si yo le quito la leche y pulverizo la leche, pues le quité también esta adulterada. Es como pan, también dice ahí, pero no solamente un pan que quita el hambre, sino también que sacia la sed. También dice que es como la miel, oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel de mi boca. O sea que esa palabra debe ser gustosita a nuestro paladar. Hay algo que Dios hace y Dios coloca algo en el corazón de todos. Y conforme a lo que tengamos en el corazón, de eso hablamos. Hablando con una tía de mi esposa, que ella tiene un conocimiento muy grande porque ella es profesora de como de 5 universidades aquí en Colombia. Y aparte de eso ha viajado, ha vivido en otros países, ha vivido en Suiza, ha vivido, actualmente se va a vivir ahorita unos meses a Alemania, ha escrito libros, es psicóloga, es muy preparada, se ha encargado de hacer unos escritos espectaculares. Y hablando con ella, cuando ella me contaba todas las partes de la historia, lo que ella está haciendo, yo le decía a ella, es que en la Biblia dice, y es que Jesús dijo. Entonces ella decía que ella veía que yo tenía muy arraigado eso en mi corazón. Le dije, es que no puedo sacarlo por el simple hecho de que todo concuerda. Entonces hubo un tema que estuvimos hablando que fue muy interesante, demasiado interesante. Ella me decía, ¿tú cómo haces esas conexiones? Le dije, porque yo conozco esa historia. Yo sé cómo es esa historia de ese pueblo. Y me decía, wow, esas cosas yo no las sabía. O sea que lo que nosotros creemos que va a pasar, sí va a pasar. Le dije, sí señora, tristemente tiene que pasar. Y ella misma se asombraba y decía, mira, es que esas conexiones no las hace cualquiera. ¿Y por qué lo decía? Porque de lo que yo tengo en el corazón, de eso es lo que yo hago. Entonces, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? El Facebook. Habla la boca. La boca. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero tiene que ser para nosotros como ese pan, como esa leche, como esa miel que destila en nuestro paladar. De lo que tenemos en el corazón, de eso es lo que nosotros hablamos. Dice que también es espada del Espíritu, ¿no? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, en este caso también dice que es así la palabra de Dios o la Biblia. También es medicina, porque es medicina a tu cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Es martillo y fuego, porque dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Claro que sí. Es como agua también, por eso dice que he aquí vienen días, dice el Señor, los cuales enviaré sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Impresionante, los bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y es como espejo y es como escudo. Bueno, hasta aquí es todo el conocimiento en su mayoría de lo que es la palabra como tal, la Biblia, todo lo que el tema de la Biblia. ¿Hay algo que me quieran preguntar ya en este poquito tiempo que nos queda acerca de este tema? Pastor, una pregunta. ¿Por qué se dice que la palabra de Dios mata? ¿En dónde dice? Léamelo para poderlo buscar. Muchas letras mata, dice por ahí, mas el espíritu vivifica.
Ah, es la letra, sí, señor. Gracias, Cuando, hermano Jesús. cuando dice que la letra mata es porque simplemente lo vemos como puro y físico conocimiento. Hay personas, por ejemplo, hay teólogos que han visto la palabra de Dios solamente como conocimiento. Y no es así. El Espíritu vivifica es porque cuando el Espíritu vivifica, esas letras que yo leí cobran vida en mí. De lo contrario, no las voy a creer. Simplemente es puro y físico conocimiento. Hay un filósofo, hay un teólogo que él cuando leyó la Biblia se puso a investigar, fue cosas que lo que hicieron fue desviarlo. Entonces, cuando él comienza a desviarse, en un momento dado él se da cuenta, él es americano, y él de un momento a otro se pone a pensar y dice, wow, me estoy yendo por un camino diferente porque este conocimiento tengo que cuadrarlo con lo que ha venido trascendiendo de la historia. Y él se puede investigar muchas cosas que tienen que ver con la idea de que existe Dios. Y cuando él quiere contradecir, porque él se puso a hablar con un pastor anciano, evangélico, o protestante, como les dice él. Y el pastor fue muy sencillo y cuando llega y le dice, mire, usted tiene relación con la letra, pero usted no tiene relación con el que hizo que se escribiera esa letra. Para que usted pueda creer lo que dice la Biblia, tiene que relacionarse con el que la hizo escribir. O si no, nunca cobrará vida esa palabra en su corazón. Y el tipo terminó la entrevista porque simplemente dijo, este hombre me dejó callado. Tiene toda la razón, no le pudo refutar, pero él solamente lo estaba mirando, era como pura y física ciencia. Hay personas que saben muchas cosas, conocen muchas cosas, pero no tienen relación con Dios. Entonces, mis palabras son espíritu y son vida porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Si yo permito que el Espíritu Santo me convenza de que lo que está escrito es verdad, en mí cobrará vida esa palabra y me llevará a practicarla, de lo contrario. ¿Listo? ¿Algo otra pregunta? Pastor, una pregunta era sobre lo de los temas de, ¿cómo es? De los trabajos, que cada tema o sea, realizar el tema con el cual uno más se identifique. Ya, para hacer la tesis. Ustedes pueden, sí, algún tema que ustedes les vaya llamando la atención, lo van puliendo, van investigando más conforme a la palabra y a lo que se les ha enseñado. Y ustedes pueden ir a decir, bueno, me gustaría hacer un video explicando tal tema, la Biblia, falta la oración y falta también primer y segundo nacimiento y los reinos, creo que también hacen falta. Entonces la idea es en las otras clases avanzar, porque perdimos por causa de las circunstancias, perdimos una clase, entonces la idea es recuperarla en cualquier momento. Bueno, ¿algo otra pregunta del tema de hoy? Pastor Francisco, más sobre los videos, los de la semana pasada no los subieron, ¿esos los van a subir cuándo? Es que hay el 15 y el 16. En cualquier momento lo suben porque eso se encargan otras personas. Porque ahí sí a mí no puedo decir la fecha exacta. Pero creo que sí, se suben, yo creo que sí. ¿Hay alguna pregunta al tema? Yo tenía como algo pendiente y es que, bueno, es algo que de pronto yo oigo mucho, digamos, como en alabanza. Y es que hay muchas alabanzas que dice, la sangre de Jesús tiene poder. Pero yo me medito en eso y el poder está en todo lo que Jesús hizo, o sea, en su sacrificio. Sí, es que la fe tiene que ser puesta. Es que de ahí es donde la palabra de Dios nos puede corregir. Porque la fe tiene, por ejemplo, la fe tiene que estar puesta es en lo que Jesús ganó. Por medio de la oración lo extraigo. Sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero la sangre de Jesús tiene poder. ¿Por qué la gente lo aplica así? Porque lo tomaron del Cordero de Éxodo 12. ¿Sí me hago entender? Sí, pero de hecho pues, se debe reconocer el que aplica la sangre para nosotros. Claro, pero en este caso la sangre de Jesús, digamos, todo el que fue rociado con la sangre de Jesús, que ya ha nacido de nuevo,
literalmente tiene un recubrimiento sobre. Sí, es que no Pero, lava. pero no es solamente decirlo, es saber cómo lo aplico correctamente. Sí. Porque aquí hay una canción así que la sangre tiene poder, sí, es así, como un himno antiguo. Sí. Tiene Sí, poder, dice la sangre de Cristo. Hay uno que dice lavo mi corazón y hay otro que dice es la sangre de Cristo. Tiene poder, tiene poder, tiene poder, algo así. Hay unas por canciones ejemplo, así. pero ¿por qué lo aplican? Por ejemplo, hoy en una manifestación del Espíritu, si yo me cubro con la sangre de Cristo. Eso no es un manto que yo lo cojo y me lo pongo ahorita. Eso ya tuvo un efecto desde hace tiempo. Solo que nosotros, pues, son jergas, digámoslo así, son modismos cristianos que se tienen por ahí. Entonces, todo eso hay que corregirlo, ¿no? Por Amén, ejemplo, pastor. yo Está no muy soy bien. sangre de Cristo, cúbreme. No, Padre, en nombre de Jesús, envía legiones de ángeles que cuiden mi salir y mi regreso. ¿Sí me hago Amén. entender? Eso es lo que dejó al servicio nuestro los ángeles. Pastor, yo sí oí una hermana una vez que me dijo que no había que estudiar sobre lo de la sangre de Jesús porque no habíamos que olvidarnos que a través de la sangre de Jesús también hay poder. Entonces, eso no es correcto. Pero es que bueno, habría que saber a qué quiere aplicar, porque depende de la aplicación que haga. Si no está en desacuerdo a la palabra de Dios, se puede aplicar. Pero en este caso sí, claro que la sangre de Jesús ya tuvo poder, porque tuvo poder para Pastor, limpiar, para borrar el libro de las obras.